Muy buenos días, muchachos. Les presento la clase de triángulos. Como ya todos deben saber, la unión de tres puntos te forma un triángulo y te forman algunos elementos donde vamos a ver los vértices ABC, los lados AB, BC y AC y los ángulos, los que son internos y externos. Obviamente, los externos son los que estoy resaltando y los internos los que van por dentro. La suma de todos ellos, como ya saben, vale 180. Ahora, se denomina región triangular a la reunión de los puntos interiores con el conjunto de puntos de sus lados. Todo esto de acá es una región triangular. Una anotación, como ya les había mencionado, para no escribir un triángulo ABC, simplemente pueden dibujar un triángulo y poner las letras A, B y C, lo que significa que estás tomando un triángulo ABC. O en todo caso una T y ABC de forma más pequeña. ¿Ya? Ahora, propiedades básicas. Ya deben conocer esas propiedades básicas. La que mencioné hace un momento, que en todo triángulo cualquiera, sea rectángulo, sea isósceles, escaleno, lo que sea, la suma de sus ángulos internos vale 180. Ahora, la suma de los ángulos exteriores siempre va a dar 360. Cuando llevemos polígonos se van a dar cuenta que no importa si es triángulo, si es un cuadrado, es un hexágono, es un icoságono, siempre va a cumplir que la suma de sus ángulos externos es 360 grados. Ahora, otra propiedad muy conocida es que la suma de sus dos ángulos internos te da el opuesto exterior. En este caso, alfa más beta me da z. Y acá lo podemos ver, que alfa más beta me da z. Ahora, este teorema de acá es teorema de la existencia, es un teorema muy importante. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que para que un triángulo exista, uno de sus lados, cualquiera, en este caso voy a tomar A, tiene que ser menor que la suma de estos dos y a su vez tiene que ser mayor que la diferencia de estos dos. ¿Ok? Ese es el teorema de existencia. Otra propiedad más es que cuando yo tengo un cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores te da el opuesto exterior. Pero profesor, ¿por qué lo veo en triángulo? Porque es una propiedad que se demuestra trazando triángulos. Trazo acá triángulos y demuestro. Pero generalmente vienen figuras de esta forma. Por lo tanto, yo lo quiero poner ahí también. En este caso, alfa más teta más y me da el opuesto exterior, el último que queda, x. Ahora voy a hablar sobre líneas notables en el triángulo. Nosotros tenemos varias líneas notables que siempre usamos, que son las bisectrices, la mediana, la altura, mediatriz, seviana, etc. Pero voy a enumerarlas en orden y explicarlas. Una bisectriz, ¿qué es una bisectriz? La bisectriz simplemente es un segmento que parte un ángulo en dos ángulos iguales. Si va por dentro del triángulo se llama interior. ¿Y qué pasaría si yo tengo el triángulo, pero yo hago una bisectriz por afuera? Entonces se llama bisectriz exterior. Ahora, ¿qué es la mediana? La mediana es un segmento que parte a un lado del triángulo en dos segmentos iguales. ¿Ya? En la bisectriz parte dos ángulos en el mismo valor, pero la mediana parte un segmento en dos iguales. Hablamos la altura. La altura simplemente es la caída perpendicular de un punto hacia una base o otro segmento que pertenezca al triángulo, formando un ángulo de 90 grados. Yo puedo de repente, si estoy en el vértice A, trazar una altura así y acá formar mi 90 grados. Y esa vendría a ser otra altura. También hay alturas para otro triángulo, para otro tipo de triángulos. Como así, para un triángulo que su altura no esté dentro, sino por fuera. Entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? La prolongación de los segmentos. En este caso yo prolongo CB
y prolongo una altura. Y cae externamente, no cae internamente. Entonces la altura vendría a ser AF. Ese de acá vendría a ser la altura para el triángulo ABC. Ahora explico mediatriz. Mediatriz, no se confundan con bisectriz o mediana. Miren, mediatriz, mediana. Suena similar, pero no es lo mismo. En la mediatriz simplemente es una recta que cruza perpendicularmente un segmento partiéndolo en dos iguales, pero a su vez, como les mencioné, es perpendicular y no necesariamente nace desde un vértice del triángulo. Miren la diferencia con la mediana. Es cierto, lo parten dos iguales, pero no forma 90 grados, no es perpendicular. En cambio acá sí es perpendicular y no nace desde el vértice. ¿Sí? Ahora, seviana, ¿qué es la seviana? La seviana simplemente es una recta, mejor dicho, un segmento que parte otro segmento en dos iguales, pero es muy indiferente si son iguales o no. Si es que son iguales, se convierte en mediana, y si no son iguales, simplemente se llama seviana. Es como decir una pequeña recta. Y si me dicen una seviana exterior, ya, yo prolongo un lado y la seviana la trazo exteriormente. Nada más. Acá yo les dejo algunas propiedades, les voy a dejar la ficha como para que las puedan utilizar. Les recomiendo que las anoten o las tengan a la mano porque las vamos a utilizar en la resolución de ejercicios. Por eso lo estoy remarcando.